Bueno, vamos a ver. En primer lugar, agradecer a Pepe y darle primero la enhorabuena por la labor enorme que él está haciendo, bueno, está liderando con otro grupo de personas para poner en valor algo tan importante como es este yacimiento de Asta Regia, que forma parte de nuestro patrimonio, de nuestro muy poco explotado patrimonio cultural y arqueológico, desgraciadamente. Creo que es muy importante esta labor. No quiero, yo sé que de tiempo no estamos bien, sin precipitación, pero quiero transmitiros algunas ideas. Ya el mismo título, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la Atlántida?, deja claro que algo de lo que ya Pepe ha apuntado, ¿no? Es decir, la Atlántida es una marca como Coca-Cola. Es decir, tú hablas de la Atlántida aquí y en una discoteca en Pekín y todo el mundo te dice, ah, la Atlántida, sí, me interesa mucho el tema. Pero claro, ¿de qué Atlántida estamos hablando? Porque hay más de 250.000 entradas en Internet sobre la Atlántida. Más de 50.000 libros monográficamente dedicados a la Atlántida. No estamos hablando de los que hablan de la Atlántida en un capítulo, una referencia, porque entonces ya sería imposible calcularlo. Bueno, pues lo que se le presenta a cualquier persona que empiece a hablar el tema de la Atlántida es lo siguiente. He puesto la Atlántida en nuestros días, ¿no? Tú te acercas al tema de la Atlántida y si no profundizas, lo primero que escuchas es una amalgama, una mezcla de conjeturas, de probabilidades y, vamos a ser claros, y de fantasías. Te hablan de una isla enorme, muy grande, en el centro del Atlántico. ¿Se escucha bien? Sí. Ahí, gracias, Pepe. De una isla muy grande en el centro del Atlántico. En el centro del Atlántico, o vaya usted a saber dónde, ¿no? Ahora veremos en cuántos sitios se pone. De la cuna de la civilización, es decir, aquello fue un sitio donde por primera vez el hombre se levantó del estado de salvajismo y llegó a la civilización. O, esto está al día en cualquier libro, una civilización muy avanzada a su época. Bueno, algunos dicen que no ya a su época, sino hasta la nuestra. Un imperio agresivo, racista. Gente que quería conquistar el mundo entero. El mundo entero, ¿eh? Y además, de repente, todo eso que era tan grande desapareció en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? En 24 horas. Y tenían superpoderes incluso, ¿eh? Tú puedes leer el libro donde decía que levantaban las piedras con la mente y, bueno, en fin. No digo nada, digo que eso es lo que se encuentra cualquier persona cuando aparece. Vamos, eso es lo que me encontré yo hace 14 años cuando me decidí a empezar esto. De todo, lees de todo. Hasta que viven debajo todavía de las Islas Canarias. Esto se ha publicado, ¿eh? Y en una editorial española que pasa hasta por medio serie. Bueno, nos encontramos, por tanto, ante un laberinto. Es decir, la primera idea que se me ocurre para titular uno de los capítulos de mi ensayo es el laberinto. ¿Es un mito la Atlántida? ¿Es una leyenda? ¿Tiene un fondo histórico? ¿Es una verdad objetiva? Se la ha situado en todas partes. Y aquí lo pongo además con cierta sorna, pero en todas partes menos en la Luna. Y pongo de momento, porque lo mismo mientras estamos aquí hablando, hay alguien escribiendo por ahí que en algún cráter que ha visto de una foto de la NASA, allí que parece que hay un círculo, allí estaba la Atlántida. Este es un mapa en el que he intentado, pues, bueno, esto está recogido es muy conocido, ¿no? La fuente la revista es muy interesante, que de vez en cuando publica cosas sobre la Atlántida, y aquí tenéis, pues, los sitios donde se ha puesto, ¿no? Los Andes, Cuba, Yucatán, Groenlandia,
Islas Británicas, Francia, Arabia, Canarias, Océano Atlántico, el Océano Índico. Incluso un profesor de la Universidad de Cádiz la llega a situar en el Mar de China, sin comentarios. Es decir, bueno, las ubicaciones son múltiples, ¿no? Hombre, lo de la Antártida y el Océano Índico, la verdad es que ya es algo realmente, voy a decir, peculiar, ¿eh? Voy a calificarlo como peculiar. Y después, hay aquí, he puesto una relación de autores y dónde lo sitúan, ¿no? Por ejemplo, Benoit, que fue un escritor francés a principios del siglo XX, en el Sáhara. Leo Frobenius, un antropólogo alemán, en Nigeria. Schulsten y Berard, en el sur de España. Frost, en Creta, inaugurando la hipótesis de Egea. Zanger dice que era Troya. Allen dice que era Sudamérica, concretamente cerca del lago Titicaca, en Bolivia. James en Anatolia, Ryan y Pinberg en el Mar Negro, o sea, un Mar Negro que por lo visto estaba desecado y cuando el agua del Mediterráneo llega, pues inunda y allí había una gran población, claro, antes, porque no sabía que iban a inundarse. El estrecho de Gibraltar, no más allá del estrecho, sino en el propio estrecho, unas islas sumergidas, Colina Girard. Hapgood, que después de buscarla por todo el mundo, dice, hombre, una isla más grande que Asia y Libia juntas, pues dice, ostras, pues tiene que estar la Antártida, porque si no, es que no encuentro ningún sitio más grande para ubicarla. Robert Scott, que empieza datando la Esfinge, intentando redatar la Esfinge y termina situando la Atlántida en Sumatra, nada menos. Paulino Zamarro, un autor español, que también la sitúa en el Egeo, pero no en Creta. Peter Dostry, que la sitúa en Silves, en Portugal. Bueno, Kuhn, CSI, National Geographic, etcétera, etcétera, que parece que llaman la atención sobre el entorno de Doñana, como ya hiciera Schulsten en su momento a principios de la década de los años 20. Muy bien. Bueno, pues como estamos en el laberinto y ya os he presentado muy rápidamente y sucintamente por cuestiones de tiempo el panorama del laberinto, he puesto esto desbrozando la maleza, ¿no? Es decir, vamos a buscar el hilo de Ariadna que nos pueda conducir a través del laberinto, a ver si encontramos al Minotauro de la verdad en el tema de la Atlántida. ¿Qué significa el término Atlántida? Esto es importante, ¿eh? Para saber de qué hablamos. Antes de eso os voy a hablar de dos principios metodológicos fundamentales. Yo creo que la metodología es la honradez del investigador, ¿vale? Es decir, si a mí tú no me dices qué metodología utilizas, yo no tengo ninguna garantía de que tú me estés estafando, porque entonces no puedo contrastar lo que tú has hecho con lo que yo investigue, ¿vale? Yo creo que cualquier cosa que se estudie, cualquier cosa, desde lo que está pasando hoy día hasta lo que queramos saber en el pasado, si queremos enterarnos, inexcusablemente tiene que pasar por dos principios metodológicos. El principio de explicación genético-histórica, es decir, yo no puedo saber lo que es esto si no conozco su historia. Sí, el momento en que no existía, en el que apareció, lo que ha pasado hasta ahora, y eso me permitirá en un momento dado establecer una trayectoria de futuro, ¿de acuerdo? Y el principio de remisión holística, es decir, yo no puedo conocer nada si no conozco la totalidad donde se inserta. A mí, yo con todo mi respeto y cariño, eso de mirar un sitio y hacerse especialista del sitio y no tener ni la más remota idea de lo que hay al lado del sitio, me parece una soberana pérdida de tiempo. Y no olvidemos nunca que la descripción de un objeto no es una actividad científica. Es el preludio que nos permitirá después hacer la actividad científica. De esto se podría estar hablando horas. Atlántida significa... Bueno, no voy a hacer spoiler, lo dejo para el final, ¿vale? Bien. Bueno, yo digo, bueno, ¿cómo se sale de un laberinto? Ante esto que yo me he encontrado cuando hablo de la Atlántida, ¿cómo consigo yo saber realmente algo del tema? ¿Cómo puedo salir de esto? Aplicando los dos principios que he dicho. Primero, de remisión genético-histórica.
Me voy a la fuente primaria, me voy a Platón y leo a Platón como hay que leerlo en un método científico, en griego. No con la traducción que ha hecho fulano, porque más siempre dicen que toda traducción es una traición. En el tema de la Atlántida no os podéis imaginar hasta qué punto. Y a partir de ahí ya veremos si estas cosas que yo he dicho al principio tienen fundamento o no, si lo que estamos hablando es de la Atlántida de Platón. Otra cosa es que yo utilice la palabra Atlántida, la coja y me ponga a hablar de lo que me dé la gana. Claro, entonces, amigo, es otra cosa. ¿Qué dice Platón? Primero, ¿quién es Platón? Para empezar. Pues claro, si no sé quién es el autor... Platón es un autor que tiene muchas influencias, ¿eh? Heráclito, Pitágoras, Sócrates, también podía haber puesto ahí Parménides, Empédocles, Anaxágoras. Es decir, Platón es un autor que se embebe de toda la influencia de la historia de la filosofía. ¿Habéis escuchado hablar del amor platónico, no? Ese amor que mira pero no toca. Bueno, mal llamado amor, ¿no? Porque realmente eso no es amor, es una desgracia, ¿no? Bien, no hay cosa más absurda que ascribir a Platón esa idea de que era un idealista que nada más que estaba flotando en el mundo de las ideas y no tenía nada que ver con la realidad práctica. Platón llevó hasta en 3 ocasiones, intentó llevar sus ideas políticas a la práctica. 3 ocasiones, ¿eh? En Siracusa. En una tuvo que huir, en otra lo vendieron de esclavo. La tercera ya era muy mayor y lo llevaron los discípulos. Y cada vez que ese hombre volvía, nos daba una lección de la relación que existe entre la teoría y la praxis en un científico social. Yo tengo una idea, mi estado ideal es este, y lo intento aplicar en la realidad. Y si fracasa en la realidad, quien está equivocado no es la realidad, el que estoy equivocado soy yo. Por eso después de la República escribe las leyes. Y por eso cuando está ya a punto de morir, dice en uno de sus últimos diálogos, ¿en qué me he equivocado? Y ese es el síntoma más grande de su grandeza. No en todo lo que dijo, sino en esa actitud de decir, hasta en el último momento soy capaz de repensar todo lo que he dicho antes. No es un historiador, ¿eh? O sea, cuando alguien lee el libro de la Atlántida, pensando lo que habla Platón de la Atlántida, como si esto fuera, ¡hala, venga! ¿No? Aquí hay un historiador que viene, Tucídides, ¿verdad? No, que va. Platón es un filósofo. Y los filósofos no cuentan las historias como los historiadores. Para Platón, la filosofía es un acto erótico. Él mismo lo dice, ¿verdad?, en el banquete. La filosofía une lo que está separado. Y así hay que entender el relato de la Atlántida. A Platón le llegan informaciones caóticas, como la realidad misma. Informaciones de muchos sitios. Y con su mente poderosa, lo que él intenta es darle unidad, en función de su pensamiento filosófico, darle unidad a aquello que se presenta separado. ¿De acuerdo? Vamos avanzando adecuadamente. Y, por tanto, vamos a volver a la fuente. ¿Quién es Platón? ¿Cuál es su ideal ético-político? Eso me hace mucha gracia porque muchas veces personas que no tienen formación filosófica, desde la historia, desde la arqueología, desde otros lugares, con todos mis respetos, dicen, no, la Atlántida es la utopía política de Platón. ¿La política de Platón? La Atlántida es una confederación monárquica, un imperio marítimo, muy poblado. Y Platón tiene como ideal político una sociedad muy reducida en número,
basada en la explotación autárquica de la tierra. Y encima una república. Es decir, la Atlántida no es la utopía de Platón, por favor, que no se vuelva a decir eso. La Atlántida es la gran pesadilla de Platón. La utopía de Platón cuando habla de la Atlántida no es la Atlántida, es la Atenas primitiva que se enfrenta a la Atlántida y que él demuestra que es mejor porque la derrota. ¿De acuerdo? Por tanto, que no se vuelva a repetir, hombre, que la Atlántida era una utopía platónica, que esa es su idea del estado ideal. Hombre, no. En la exposición que él hace de su estado ideal, la Calípolis de la República, lo que hacen en Timeo y Critia es enfrentar la Calípolis a Atlantis. Y Calípolis se parece mucho, porque Platón políticamente era un reaccionario, se parece mucho a la Esparta de su época. Y Atlantis se parece mucho a la Atenas de su época. Cuando él está criticando, viendo que hace una profecía que después se cumple además, Esparta va a derrotar a Atenas después de la guerra del Peloponeso. Y esa Atenas primitiva, bueno, ya veremos si primitiva, derrota a Atlantis. Bueno, vamos a ver lo que dice Platón en el Timeo. Ya está. Como hemos visto lo que se dice que dice, vamos a ver lo que dice de verdad. Dice que Solón recibe una historia que ignora de sacerdote egipcio residente en Sais. Solón es un gran legislador, uno de los 7 sabios, un hombre muy importante, va allí a Sais, que hay una escuela de historiadores, efectivamente. Va allí y dice, oye, yo soy Solón, quiero información. Dice, pero yo sé cosas, O sea, claro, el hombre se da importancia también allí, ¿no? Diciendo que yo no soy un ignorante, Y uno de los sacerdotes se levanta y le dice, ay, Solón, los griegos no sois más que niños. No tenéis memoria de hechos que han ocurrido antes. Yo no estoy diciendo, después lo veremos, si esto que dice Platón es verdad o no. Os estoy diciendo ahora mismo lo que dice, ¿vale? Después vamos a ver si lo que dice se corresponde o no con hechos históricos objetivos. ¿Vale? Estos sacerdotes le explican una concepción catastrofista de la historia, ¿verdad? La historia humana se parece al mito de Sísifo, ¿no? El hombre construye civilizaciones y el entorno ecológico a veces influye y las destruye. Una vez y otra, una vez y otra, una vez y otra. Por distintos elementos, pero fundamentalmente por el fuego y por el agua. Cuando es por el fuego, desaparecen los habitantes de las montañas. Luego la civilización sigue. Porque la civilización se crea al lado de los grandes ríos y de la costa. Pero cuando la inundación es por agua, entonces viene una amnesia y perdemos la memoria histórica. Hay un conflicto armado entre la Atenas primitiva y un imperio, una civilización, una potencia, dice Platón textualmente, un poder insolente, que viene desde el Atlántico. Es curioso, porque Platón no habla de Sumatra. Vamos a empezar a dejar algunas cosas claras. Dice, un anesos, esta es una de las palabras que más da que de hablar y que más problemas da. Porque un aneso, una isla, ¿no? Mire usted, en griego, neso significa isla o península. Isla o península. Y Platón lo va a aclarar después, pero en principio no, Así que lo de la isla en el centro del Atlántico, vamos a empezar a ponerlo entre paréntesis. Más grande o poderosa, Mezós no es solo grande en extensión. Puede ser grande en el mismo sentido nuestro, Hablamos de Alejandro el Grande, que no quiere decir que Alejandro fuera más grande que Asia, sino que era muy importante. Más grande en poder o más grande en extensión, ya veremos. Pero si dice que Asia y Libia juntas, hombre, aun suponiendo que fuera Asia Menor
y el norte de África, que eso es lo que significa Asia y Libia juntas, para un griego del siglo IV antes de nuestra era, porque el que lo está contando es un griego del siglo IV y sus referencias geográficas están basadas en lo que sabían los griegos del siglo IV. Quedémonos con este dato, por tanto. Y desde la Nesos, desde la isla o la península, esto también lo dice, se podía pasar a través de otras islas en el océano al continente que lo cierra por el otro lado. Y Platón afirma en el siglo IV antes de nuestra era que detrás del Atlántico, es decir, detrás del Atlántico de las costas de aquí, había un continente que lo cerraba de arriba abajo. Eso le costó que le llamaran embustero, fantasioso, charlatán. Bueno, yo no digo que sea verdad o mentira. Ya veremos después si hay un continente que cierra el océano Atlántico por el otro lado. Avanzo raudo por la ponencia. Y me he equivocado ya. Ahora, aquí. Y dice en Entimeo también, porque esto lo dice en Entimeo, dice, el imperio atlante ocupaba muchas islas en el océano y territorios en el otro continente. Dicen, y tierras allí, en aquello que se llama tierra firme. Claro, evidentemente estamos hablando de, más allá de las esferas herácleas, se pasaba de isla en isla al continente del otro lado. Tiene territorio en el continente del otro lado, las islas del océano, las que fueran entonces, y fijaos que esto es muy importante, y esta es la razón por la que yo llamé a Pepe Ruiz Mata, dice, y por la parte del viejo mundo, en la parte nuestra, esta de acá, dice, se extendía en Europa hasta Tirrenia, es decir, hasta el norte y centro de Italia, ¿vale? Dice, y por África hasta Libia, es decir, hasta la frontera con Egipto. Es decir, era, según Platón, que no sé si es verdad, según Platón, era un imperio marítimo intercontinental. Pero fijaros este dato, Europa hasta Tirrenia y el norte de África, en el viejo mundo, ¿vale? Y ese poder atacó el Mediterráneo oriental. Es decir, esa potencia atacó el Mediterráneo oriental, lo invadió. Ya veremos ahora, más tarde, de qué estamos hablando. Dice que los atenienses, rechazaron la invasión. Los atenienses la rechazaron. Los únicos que la rechazaron. Los demás sucumbieron y solo Atenas se enfrentó a ese poder insolente que venía del Atlántico. Y bueno, y de esto lo voy a decir nada más una vez porque aquí está otra persona con la que yo entré en contacto, Juan Antonio Morales, porque él es una autoridad en el tema este que voy a tocar ahora, ¿no? Y por tanto voy a decirlo sumamente. Pero voy a decir que Platón dice, no que tras un diluvio, esa es una traducción que hace Barnett en 1902, influido por sus ideas religiosas protestantes, en las cuales lo que quiere hacer es que Platón es una especie de darle la razón a la Biblia. No es diluvio. Es cataclismos, es decir, grandes temblores de tierra y una subsiguiente inundación por las aguas. Vamos, lo que coloquialmente hoy llamamos un tsunami. Que no sé si es verdad o mentira, pero eso es lo que dice Platón, Dice, tras ese fenómeno, en un día y una noche terribles, 24 horas, poco menos, el ejército griego y Atlantis desapareció bajo el mar. Bien. Y dice un dato que también es muy importante. Dice, desde entonces el mar donde estaba Atlantis es impracticable para la navegación. ¿De acuerdo? Eso dice en el Timeo.
pero donde se centra más ya en el tema de la Atlántida, donde nos da muchos más detalles complementarios, pero de enorme valor para interpretar lo que nos dice en el Timeo, porque en el Timeo lo que nos ha dicho es la esencia de la historia, ¿eh? La esencia, esa es. Un poder intercontinental que estaba en el Atlántico como centro y que invadió el Mediterráneo oriental y fue rechazado. Y en Critias, que también se llama o el Atlántico, porque es donde se dedica a hablar de la Atlántida solamente, bueno, habla también de Atenas, pero habla de la Atlántida, dice que Poseidón llega a la Atlántida, y esto es fundamental, ¿eh? Dice, en una época, él dice que fue 9.000 años antes de Solón, es decir, en 9.600 antes de nuestra era, en una época donde no se conocía la navegación. Lo digo porque todos los que conocemos algo del Océano Atlántico sabemos que es muy difícil llegar a una isla en el Océano Atlántico a nado. Es difícil. Y Platón dice explícitamente que cuando llega Poseidón a fundar la Atlántida, llega en una época donde no existía la navegación. Luego vamos a ir acotando ya otro paréntesis más a esa isla en el centro del Atlántico. Y engendra con Cleito, una autóctona. Esto tiene mucho que ver también, evidentemente, con los matrimonios del Sol y de la Luna, etcétera, etcétera. 5 pares de gemelos. Y da un dato, por si alguien tiene alguna duda, de dónde hay que buscar, por favor. Dice, al primero a Atlas, perdón, estoy haciendo aquí. Al primero a Atlas le toca en suerte la capital, Atlantis, y el territorio directamente dominado por la capital. Pero es que te dice a continuación, al otro, al gemelo segundo, Eumelo es un nombre griego porque se supone que Solón tradujo al griego los nombres que le transmitieron los sacerdotes egipcios. Dice, Gadiro en la lengua de la región. Dice, a este le tocó desde las esteras herácleas, es decir, desde el estrecho de Gibraltar, hasta la región que nosotros los griegos hoy llamamos Gadírica. Es decir, Platón está hablando para los griegos de sus tiempos, él no sabía que iba a existir la provincia de Cádiz en el futuro, claro, y nos dice, oye, para que ustedes entendáis, no, yo de verdad, es decir, estelas herácleas, que en el siglo IV antes de Cristo son evidentemente el estrecho de Gibraltar, hasta la región llamada Gadírica, ¿qué es esto? Está aquí al lado, vamos. Y a este le toca la parte contigua. Luego, de verdad, yo lo digo coloquialmente, os lo digo, pero si Platón levantara la cabeza, yo lo he pensado muchas veces, digo, si esta criatura levantara la cabeza y viera el mapa de las ubicaciones de la Atlántida, él pensaría sinceramente que esta especie ha sufrido una regresión intelectual. Lo digo con toda claridad del mundo. Vamos a ver. Platón diría, pero si lo estoy diciendo más claro que el agua. Va allá de la estera heráclea y al lado del litoral atlántico de la provincia que ustedes vayan a llamar Cádiz cuando seáis españoles dentro de 2000 y pico de años. No estoy diciendo, y ahora veremos por qué, que la Atlántida sea solo esto, ¿eh? Estoy diciendo que el epicentro atlante, Platón, según Platón, si es que existió, si es verdad, si no era un embustero increíble, evidentemente el epicentro estaba en las aguas que hoy baña el Golfo de Cádiz. Guste o no guste. Voy más veloz. Voy a dar datos, ¿vale? Existía una variedad de oricalco, que es una especie de cobre de montaña. Muchas veces lees tú en un libro. Y un mineral desconocido llamado oricalco. Desconocido. Pero si Píndaro en el siglo VI antes de nuestra era habla del oricalco. El oricalco era conocido en el mundo antiguo antes de que Platón escribiera en el siglo IV. Lo que él habla es de una variedad de oricalco.
como eran conocidos obviamente los elefantes, claro. Y muchos metales, oro, plata, estaño. Estaño, esta es la palabra clave. Estaño. El estaño inmediatamente conecta el relato con las regiones de Occidente. Abundaban los elefantes, las rocas eran de color rojo, blanco y negro, muy típico de zonas volcánicas. Y la costa era, para los que venían a la isla, la costa era alta y escarpada, se le presentaba como una especie de acantilado, ¿vale? La capital, Atlantis, y ahora sí dice, ahí sí dice la capital se llama Atlantis, estaba conformada en círculos alternos de tierra y agua. Esto se lo podía haber ahorrado de verdad y no hubiera dejado muchos quebraderos de cabeza, sinceramente lo digo, ¿eh? Porque cada vez que alguien encuentra en cualquier parte de la tierra algo parecido a un círculo, aquí estaba. Pero vamos a ver, por favor, vamos a contextualizar las cosas. No olvidemos que Platón tiene una concepción astronómica, que él pudo también, de alguna manera, traducir lo que le venía a sus propias ideas cosmológicas. Él pensaba que la Tierra estaba en el centro y alrededor, en órbitas circulares, geocentrismo y principio de circularidad, era como se movían los astros en el cielo. Pues, por tanto, cuidado, no vaya a ser que lo que se encontrara en Atlantis era una configuración geomorfológica determinada, que después, con el paso del tiempo, a lo mejor los hombres la pudieron convertir en círculos. Eso no lo sabemos, obviamente, ni lo sabremos hasta que algún día lo encontremos, si es que existió, pues si no lo vamos a encontrar, claro, obviamente. O si es que existió ya está desaparecida o destruida del todo. En el centro de la Acrópolis se encontraba el Palacio Real, el Templo de Poseidón, grandes astilleros y dársenas, y al puerto llegaban gente de todas partes, es decir, era un emporio internacional. Esto yo de verdad, en fin. La llanura oblonga, de forma así, ¿verdad?, era muy extensa. Tan extensa que si tú te crees lo que dice Platón, 2.000 por 3.000 estadios, traduciendo al estadio griego, ¿vale?, que utiliza Platón, que no es el olímpico, Andalucía, Extremadura, Murcia, parte de Castilla-La Mancha, el Algarve y el Alentejo estarían dentro de la zona de influencia de la capital, ¿vale? Estaba muy poblada, obtenían 2 cosechas al año. Y fijaros en este dato, que es un dato, bueno, que yo de verdad, por si hay alguna duda de que estamos hablando del Golfo de Cádiz, por si hay alguna duda, fijaos lo que dice, la llanura estaba protegida de los vientos del norte, Cataborrós, y bañada por los vientos del sur. Ya veremos después si es que hay alguna llanura, algún valle que esté protegido por montañas, bañado por los vientos del sur, más allá de las columnas de Hércules, del Techo de Libertad. Vamos a verlo. Y esto es muy importante, esto es decisivo, porque algunos se creen que lo que Platón está contando es una foto finis. Por eso dicen esas barbaridades, ¿no?, de que en el 10.000, una sociedad muy avanzada en el 10.000 antes de nuestra era. Toma ya. No. Dice, esto fuera producto de la naturaleza y de la mano del hombre. Y dice además, por muchas generaciones, muchos reyes, mucho tiempo, pasaron muchas generaciones. Platón no está contando la historia de una foto finis. Está contando la historia de una civilización desde que surge en una época donde no existe la navegación hasta que termina en un catastrófico final, al final de la Edad de Bronce, permíteme la redundancia. Tenían un ejército de 1.200.000 hombres y una armada de 1.200 barcos. Pero no puede ser en el 10.000 antes de Cristo. Si hemos quedado en que en el 10.000 antes de Cristo lo que hace este hombre es fundar un asentamiento. Bueno, cofundar un asentamiento cuando no existiera navegación. Vamos a ver. Era una confederación de 10 reinos, seguían unas leyes escritas por Poseidón, una especie de constitución. Había una ceremonia del toro. El toro sabéis que es un animal extraordinariamente importante en todo lo que es el Mediterráneo, bueno, y más allá, ¿no? Llega desde Elán hasta Iberia, ¿no? No solo Creta, que también,
Estaba vestido azul oscuro, yo en mi ensayo pongo púrpura, pero después de hablar con regla este verano ya pongo en todos lados azul oscuro, porque me han dicho que la traducción más correcta es azul oscuro, y es probable que yo me hubiera equivocado, aunque el púrpura, el azul oscuro tiene un sentido que puede también ser púrpura, según algunos filólogos, pero lo pongo así. Y el texto se interrumpe cuando Zeus reúne a los dioses y dice: a estos atlantes le vamos a dar un escarmiento. Ya sabéis que esa es de que los dioses castiguen a los hombres con diluvio. Eso está en todos los mitos, en todas las leyendas religiosas de todo el mundo. También en nuestras propias leyendas religiosas. ¿Cómo vamos de tiempo? 12 minutos. Bueno. Pues vamos a ver. Bien, voy rápido. Bueno, esto, claro, voy en 2 minutos a explicar 2.500 años de historia. Así que me vaya a tener que disculpar, ¿vale? Vamos a ver. En el mundo antiguo, el relato de la Atlántida, desde que empieza, bueno, en el mundo antiguo Platón es una autoridad. Cuando lo escribe, pues como todas las autoridades, pues tienen sus partidarios y los que no lo tragan. Eso es obvio. Pues bien, los partidarios dicen: ostras, pues lo que dice Platón no es ningún idiota. Es decir, lo que dice Platón tiene sentido. Este hombre lo que dice es transmitir una verdad histórica. O sea, Platón lo que hace es recopilar en el texto, dicen algunos autores, recopilar en el texto aquello que durante 200 años ha sido una tradición oral en el mundo griego, desde que Solón volvió de Egipto. Pero hay otros que dicen, Teopompo, por ejemplo, ¿no? Dice, este lo que es un embustero. Este lo que es un solemne embustero. Y todo lo que ha escrito de la Atlántida no tiene que creeros nada. Ahora veremos que hay contradicciones en lo mismo que dice Platón, pero contradicciones que se aclaran por el mismo texto. Otros dicen, y esto es muy interesante, porque yo en mi ensayo lo he investigado, le he dedicado un capítulo, un plagiario. Esto es muy importante, porque si era un plagiario, ya no era un embustero, ya había copiado el relato de alguien. A lo mejor si era alguien el que se había copiado, sí era un embustero, pero desde luego entonces Platón no. Y desde luego hay una cosa que es evidente, La palabra Atlántida no la inventa Platón. 80 años antes se utiliza en Atenas, en una obra donde es verdad que no se habla de un imperio, pero sí se habla de las hijas de Poseidón. Y el libro se titula Atlántida. Pero es que el océano Atlántico aparece ya en Homero. Es que de los atlantes se habla ya en Heródoto. Es decir, que Platón no se está inventando tampoco algo ex nihilo, es decir, a partir de la nada. Y después, otra que también al hombre la ha perseguido mucho tiempo, la de un hombre equivocado, ¿verdad? El pobre hombre no se enteraba bien. Estaba hablando del diluvio bíblico, pero como no era cristiano, pues se equivocó y dijo, esto era un... en fin. En la Edad Media, pues hay una pugna entre Platón... la Edad Media la despacho en 10 segundos. Hay una pugna entre Platón y Aristóteles. Platón es una autoridad hasta las cruzadas, y cuando llega a las cruzadas, cuando el pensamiento aristotélico llega aquí, se le apropia la Iglesia a través de Tomás de Aquino, y entonces Platón es desprestigiado. Pero ese Platón que es desprestigiado, porque en la Baja Edad Media ya se ha impuesto el pensamiento de Aristóteles, como los padres de la ciencia moderna, los investigadores renacentistas, tienen que tirar de alguien que tenga la misma autoridad que Aristóteles al menos, mira por dónde recuperamos a Platón 3 siglos después, y entonces se pone en marcha otra vez la preocupación por el tema de la Atlántida, sobre todo cuando hay un hecho. ¿Acordáis que decía Platón que de isla en isla por el océano se llegaba al continente que cierra el océano por el otro lado? ¿Verdad? Colón en 1492, es que no, el mapa no lo tengo ahora. Colón en 1492 llega a una tierra que conforme van pasando las décadas nos vamos dando cuenta que es un continente que cierra el océano Atlántico de norte a sur por el otro lado. ¿Hay algún autor en la antigüedad que habló de eso? Platón.
Luego hay un dato que dijo Platón, que mire usted qué casualidad, coincide geográficamente exactamente, porque yo no he visto mejor definición del continente americano que esa de el continente que cierra el océano por el otro lado. No he visto ningún geógrafo que sea capaz de hacer una definición tan soberbia. Inmediatamente, los intelectuales de la corte española, del Imperio Español, dicen, la Atlántida, Platón, América, la Atlántida estaba aquí, en el suroeste peninsular, ¿no? Luego los españoles lo que hemos hecho es, ya sabéis cómo cada nación, cada nacionalismo manipula la historia, ¿no? Dice, lo que hemos hecho es no descubrir América, hemos vuelto. Claro, tenemos derecho a ese territorio, porque ya los atlantes que vivían aquí estuvieron allí. Claro, los enemigos del Imperio Español, esos son los que van a decir, Platón es un embustero, esto no es así, estáis locos, ¿qué va? Y además, pero fijaros qué matrimonios tan extraños se van a formar ahora. Pero los intelectuales de la corte española van a tener la alianza de los partidarios del paganismo, de los autores clásicos, porque Platón es la alternativa al relato bíblico. Y sin embargo, los enemigos del imperialismo español van a ponerse de parte del relato bíblico para desmentir el montaje ideológico del imperio. Fijaros la historia, qué extrañas alianzas hace, a veces aparentemente contradictorias. El nacionalismo después, más adelante, cuando surgen los nacionalismos románticos, a partir del siglo XVIII y XIX, ahí es cuando empieza la Atlántida en todas partes. Carlica es italiano, ¿dónde dice que está la Atlántida? En Italia, ¿verdad? ¿Y los franceses dónde dice que está la Atlántida? En Francia. Hasta Rubet, que es un sueco, dice que la Atlántida estaba en Suecia. Oye, pero fijaos que es una marca, ¿eh? Ya quisiera también Coca-Cola, ¿eh? Todo el mundo quiere tener la Atlántida de su parte. ¿Por qué será? En la edad contemporánea, voy ya disparado, en la edad contemporánea, en el mundo del arte tiene una influencia enorme en mi libro, y hago propaganda de él. En el libro tenéis explicado todo esto con gran claridad. Aparece un personaje, bueno, la Atlántida es utilizada en la Edad Moderna como utopía, ¿verdad?, el mundo de la utopía. Francis Bacon habla de la nueva Atlántida y pone las bases, sienta las bases de la ideología actual del positivismo científico. Es decir, con el avance de la ciencia y de la técnica, algún día llegará, 5 minutos, me vas a dar 5 más, llegará algún día llegaremos al paraíso, ¿vale? Y es muy curioso porque Julio Verne, que es el gran escritor del positivismo científico, en 20.000 leguas de viaje submarino, habla de la Atlántida. La sitúa en las Azores, curiosamente, cerca de las Azores. Pero es que Don Nelly, el padre de la atlantología moderna, se preocupa del tema de la Atlántida. Don Nelly era un político norteamericano, estadounidense, leyendo a Julio Verne en la biblioteca del Congreso. Lee 20.000 leguas de viaje submarino y ahí empieza a estudiar la Atlántida, y él es el que pone la Atlántida en todas partes. Pero, sobre todo, es el que dice, porque ya se dijo en el siglo XVIII, que la Atlántida es la cuna de la civilización. En Platón, como hemos visto, no hay idea ninguna de que la Atlántida sea la cuna de la civilización. Platón no dice eso. Pero en el siglo XVIII, Carly y Kurt de Göbelen lo dicen por primera vez. Y después Don Nelly lo toma. Y después vienen esas Atlántidas, después, ¿verdad?, esotéricas, la Atlántida racista de los nazis, que es la que le ha dado a la Atlántida ese tema tan tremendo, ¿no? Cuando yo di un día una ponencia sobre la Atlántida y después en las redes aparecieron sesudos científicos, entre comillas, diciendo que la Atlántida era un tema racista. No, hombre, no. La Atlántida fue utilizada por una ideología repugnante para sus fines. Pero la Atlántida no. O sea, ¿qué culpa? Platón, ¿cómo va a saber que 2000 años después se va a hacer eso? Pero eso es parte de la mitología con la que he empezado la ponencia. Eso es lo que se dice.
Ya voy volando. Me vaya a perdonar, también la Atlántida. Entonces, en esa línea esotérica es cuando se empieza a decir que los atlantes tenían naves que surcaban el océano, gracias, Pepe. Tenían naves que cruzaban el Atlántico, tenían superpoderes, tenían electricidad, Edgar Cayce, por ejemplo. En fin, bueno, todo eso es la Atlántida esotérica. Esa Atlántida que utiliza el nombre de Atlántida ya sin conexión ninguna con Platón, simplemente para decir lo que cada uno le da la gana. Vamos a ver si es verdad que lo que dice Platón se corresponde con algunos hechos históricos. Vamos a ver si Platón era un embustero o da la casualidad de que muchas de las cosas que dice Platón se corresponden con la realidad. ¿Eran los griegos unos niños? Pues sí. Cuando Solón llegó allí, los griegos habían salido 2 siglos antes de la Edad Oscura. Sí, durante de los siglos XII a 8 antes de nuestra era, los griegos perdieron hasta el conocimiento de la escritura. Luego era verdad lo que decían los sacerdotes egipcios, por lo menos eso, de que los griegos no tenían memoria histórica. No lo tenían. Los egipcios sí tenían archivos anteriores. 10.000 años antes de nuestra era, ¿es posible que el hombre tuviera que empezar a levantarse otra vez en la historia 10.000 años antes de nuestra era? No solamente es posible, es que no tuvo más remedio. Porque 10.000 años antes de nuestra era, otra casualidad, fue el final de la última glaciación. Curiosamente, además, en fechas casi idénticas a los 9.000 años antes de los 600 de Solón. Pero ahí no me meto porque ahí está el experto. Hay un emporio metálico civilizado en Occidente, esto por lo que yo llamé a Pepe, porque él tenía un libro magnífico, es Megalitismo, ¿vale? Y estaba hablando de una cosa que, claro, ¿ustedes han dado cuenta que la civilización de los megalitos, la extensión de la civilización megalítica, que se niegan a decirle civilización, porque como la civilización surgió en el siglo IV milenio en Oriente, ya no se puede decir civilización a otras cosas? Coincide exactamente con la parte que decía Platón que ocupaba el imperio de la Atlántida en el Viejo Mundo. La cornisa atlántica de Europa hasta Italia, el norte de África hasta Túnez, la isla de Malta, con construcciones megalíticas 1.000 y 1.500 años anteriores a las pirámides de Egipto. Lamentablemente no puedo decir muchas cosas más, pero que había minerales, que había un emporio metálico en el suroeste de la península ibérica. Hombre, heredero último del cual es Tartesos, pero no voy a meterme ahí. Culto al toro en Creta, en todo el Mediterráneo. ¿Hay un continente que cierra el océano por el otro lado? No me extiendo más. Sí, hay uno. América. Otra casualidad. Pero perdón, no es una casualidad, porque investigando me doy cuenta de que hay al menos 8 autores en el mundo clásico que hablan de tierra y de un continente en el otro lado. Aristóteles en De Mundo, libro 3. Diodoro de Sicilia. Séneca, que es el que más influyó en Colón. Plinio el Viejo, Pomponio Mela, Plutarco, Eliano. Y además Plutarco le da hasta el nombre con el que lo conocían en el mundo clásico a ese continente que después, por Américo Vespucio, se va a llamar América. Le llamaban Tierra de Cronos. No sé de verdad cómo es posible que tenga yo que venir a decir esto. No sé cómo es posible. No lo entiendo. Salvo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Hubo una invasión del Mediterráneo? Sí, está fechada, a finales del segundo milenio antes de nuestra era. La invasión de los pueblos del mar, que invadieron todo el Mediterráneo. Y curiosamente, la única ciudad de Grecia que no fue incendiada fue Atenas, con el rey Codro. Y es verdad, dice Platón en una parte en el Timeo, dice, la guerra con los atlantes fue hace 9.000 años. Pero después dice en el mismo Critias, dice, no, un momento, dice, dínoslo al nombre de la gente que luchó entonces. Teseo, los reyes Gecrópidas mandaban en Grecia en la segunda mitad del segundo milenio antes de nuestra era.
Luego Platón describe un final catastrófico. Aquí tenemos a un gran especialista sobre los tsunamis en el Golfo de Cádiz, y yo no voy a hablar porque ya hablará él. Y además quiero que hable y me voy rápido. La estructura de las revoluciones científicas. ¿Cómo funciona la ciencia? La ciencia no es la medalla del amor. La ciencia no progresa cada día más. La ciencia lo que tiene es un montón... La historia de la ciencia es un cambio de paradigmas que se suceden progresivamente. Hay un momento en que el paradigma vigente, sea el que sea, ya no es capaz de dar los datos, la explicación a una serie de datos que se van acumulando, que cada vez son más difíciles de casar con el paradigma. Los datos siempre son los mismos, ¿eh? Hueso de dinosaurio ha habido en el mundo clásico, lo que pasa es que decían que eran los huesos de Polifemo, en la Edad Media, y decían que eran los huesos del demonio, y en la Edad Moderna, y nosotros ahora decimos que es de animales extintos hace 65 millones de años. Bien, los hechos siempre son los mismos, pero los paradigmas científicos son distintos. ¿De acuerdo? Y cuando llega momentos como este que creo yo que estamos, donde una parte de la comunidad científica ya no soporta las explicaciones absurdas que el paradigma quiere forzar para explicar lo inexplicable, según sus presupuestos, entonces la comunidad científica se divide en dos. Primero, una serie de personas lo suficientemente valientes y majaretas para enfrentarse al establishment, pero para eso hace falta un paradigma alternativo, de lo que espero explicaros otro día. Vamos a ver. Uy, perdón, me he adelantado. Entonces, pero claro, decir, bueno, oye, si los que estamos hablando de la Atlántida estamos chalados y somos toda una banda de oportunistas y charlatanes. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué cuando se habla de la Atlántida los científicos que siguen todavía en el paradigma vigente y que lo defienden a mazamartillos de forma absolutamente acrítica y por tanto no científica, ¿por qué se ponen tan nerviosos cuando se habla de la Atlántida? ¿Y por qué les gusta tanto que los partidarios de la Atlántida hablen de naves espaciales, de alienígenas y de tonterías por el estilo? Porque eso alimenta, dice, ¿lo ve cómo son unos chalados? Porque hay tres cosas que dice Platón que son tres bombas para el paradigma actual. El actual, ¿eh? Una, la antigüedad de la civilización. Pero hombre, ¿cómo va a haber una civilización? O sea, los que hicieron los megalitos, por lo visto, no eran civilizados, eran unos infelices. ¿Cómo va a haber una civilización en el 10º milenio antes de Cristo? ¿Cómo va a empezar? Ya ha aparecido Göbekli Tepe, ¿eh? A ver cómo le llamamos Göbekli Tepe, ¿eh? En Turquía. A ver si a eso no le llamamos una civilización. 11.000 antes de Cristo, ¿eh? 11.000, 10.000, 9.000 antes de Cristo. Claro, es que Platón te echa la... Fijaros qué curioso además, que 4.000 años antes de Cristo, cuando empieza la civilización, coincide exactamente con el tiempo bíblico. Pero 10.000 años antes, eso descoyunta el paradigma. Porque entonces tendrás que reconocer una cosa que creo que es muy importante. Alguna locura he hecho. Ah, vale. ¿Qué ocurre? Que, claro, eso altera todos los presupuestos. Porque habría que reconocer, y esto lo adelanto como primicia, que el paradigma tendría que modificar un punto. La civilización no tiene por qué tener base material agrícola solamente. También puede haber una civilización que tenga base material cazadora, recolectora o ganadera. Segundo, hombre, todos sabemos cómo os dice, ¿no? Ex oriente lux. La luz viene de oriente. Por tanto, aquí éramos unos infelices que estábamos aullando a la luna hasta que llegaron los fenicios. ¿Ya está? ¿No es más lógico pensar que después de la última glaciación, en distintos lugares de la Tierra, el hombre tuvo que levantarse? Yo no creo en la cuna de civilización. Yo creo en distintas posiciones de procesos civilizatorios que se dan en distintos lugares y que terminan confluyendo unos con otros. Y en contra de toda evidencia, lo hablamos anoche, cualquier cosa que se encuentra orientalizante. Esto es los fenicios. Vamos a ver.
¿También los fenicios hicieron los megalitos? ¿Los dómenes y los menires también lo hicieron los fenicios? Por favor. Y claro, ya lo que no sé, porque ya vamos, tú dices, bueno, ostras, el tiempo, el espacio, ya estoy terminando. El continente del otro lado, hombre, es que estamos hablando de algo que es evidente, las relaciones transatlánticas precolombinas. El antropólogo experimental noruego Thor Heyerdahl demostró no que los egipcios habían llegado a América, no, pero sí que era posible llegar en un barco de papiro construido según especificaciones de pirámides egipcias y puesto en valor con pescadores del lago Titicaca en 2 meses, saliendo de Marruecos y pasando por la carretera que une el viejo mundo con el nuevo mundo, la corriente de las Canarias, se llega a Barbados en 2 meses. Y lo hizo. ¿Demostró que habían llegado los egipcios a América? No. Pero echó abajo otro de los mitos del paradigma, que Colón y los imperios ibéricos llegaron a América porque tenían una tecnología marítima superior a la del mundo antiguo. No es cierto. Experimentalmente demostrado, ¿eh? Eso sí es ciencia. Otra línea de investigación, las relaciones transatlánticas precolombinas. ¿Y qué explicaría eso? En el libro, y perdonad que lo hablo otra vez, pero ahí está puesto una serie de isomorfías concretas por científicos, no por charlatanes, por científicos, de concomitancias entre las civilizaciones del Mediterráneo oriental y las civilizaciones de Meso y Sudamérica. Termino con un dato nada más, pero es que es tan bonito. A veces en los pequeños detalles, no voy a ir a las pirámides, en los pequeños detalles. Los griegos, como sabéis, tenían la costumbre de incardinar, introducir debajo de la lengua del difunto una moneda de cobre. Esa moneda de cobre servía para pagar el peaje al barquero Caronte para atravesar la Estigia y llegar al otro lado. En momias andinas hemos encontrado debajo de la lengua una moneda de cobre. Hay 2 hipótesis. O hombres, en un momento dado de la historia, no sé cuál todavía, esos hombres llegaron allí e introdujeron aquella costumbre, o bien fueron alienígenas que cogieron las monedas de Grecia y se las metieron allí en Sudamérica. Yo me inclino porque fue la primera opción. Conclusión, y termino. Busquemos la Atlántida de Platón donde se ubica. Dice, bueno, ¿y qué haces aquí en la jornada de Asta Regia hablando de la Atlántida? Es que Asta Regia, Valencina de la Concepción, etcétera, etcétera, yo no digo que sea Atlántida, no lo creo además, pero forman parte de ese interland del epicentro atlante. No digo que fueran ellas, asentamientos anteriores, no lo sé, pero están en ese radio de acción. Busquemos la Atlántida de Platón donde él la ubica, bajo las premisas de la racionalidad y la aportación interdisciplinar. Y con esto termino. Nadie puede decir que va a solucionar el enigma de la Atlántida, que eso es una cosa de arqueólogos o de historiadores o de filósofos o de antropólogos o de geólogos. No. O la trabajamos todos juntos o esto seguirá quedando como un fantasma que atraviesa toda la historia de nuestra civilización con una importancia histórica tan grande. Porque si los 10.000 años de Platón no hubieran sido utilizados por los ilustrados en el siglo XVIII, no hubiera sido posible después la geología de Lyell y la selección natural de Darwin. Fijaros la importancia que ha tenido el relato de la Atlántida en nuestra civilización. Espero que así lo hayáis comprendido. Muchas gracias.